Tema importante, un tema interesante también, sobre antes de la venida de Jesucristo y durante y después de la venida de Jesucristo, ¿cierto? Aquí Pablo ya nos empieza a decir que tengamos cuidado sobre los líderes que se van a poner, ¿cierto? Miremos el capítulo 2, versículo 1, que nos dice, hermanos, queremos hablarles sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y el momento en que nos encontremos con Él. Empieza aclarando eso, dice. Que le dice a los hermanos que va a hablar sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. Les va a especificar nuevamente, les va a decir cómo va a ser esos días. Porque Jesús ya les había explicado cómo iban a ser esos días. Iban a ser llenos de calamidades, ¿cierto? Va a haber discordias, problemas, ¿cierto? Va a haber confusión antes de venir la venida de Jesucristo, ¿cierto? Entonces, miramos cómo Pablo empieza a hablar diciendo que queremos hablarles sobre la venida de Cristo y el momento en que nos encontremos con Él, ¿cierto? Él empieza a aclarar esa forma. Y si miramos el título que tiene el versículo 2, dice el líder maligno. No sé si en otros versículos no sé qué tengan, pero el mío tiene un líder maligno, ¿cierto? Y mire cómo comienza el versículo 1. Dice, hermanos, queremos hablarles sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él no dice, voy a hablarles del líder malo, ¿cierto? Es como irreverente el título también, pero da conforme, vamos viendo por qué. Miremos el versículo 2 que nos dice, les pedimos que no se preocupen ni se inquieten fácilmente, ni tengan miedo si oyen decir como si fuera una profecía o un mensaje que el Señor ya regresó. Tampoco hagan caso si les escriben una carta diciendo falsamente que es de parte nuestra. ¿Sí miran? Miran cómo habla hablando Pablo a lo referente, dice que les pedimos que no se preocupen ni se inquieten, que no se angustien sobre la venida de Jesucristo. No le pongamos peros, como dice en la vida, ¿cierto? Así que no se inquieten fácilmente, no se preocupen si por ahí empiezan a decirle, ya va a venir el anticristo, ya va a venir Jesucristo, etcétera, ¿cierto? No nos dejemos confundir. La palabra no tiene específicamente el día exacto cuando va a venir Jesucristo, ¿cierto? Nuestra vida tampoco está predestinada. Nosotros podemos decir, mañana voy a ganar la lotería, ¿cierto? O mañana voy a encontrarme un billete de 100.000. Nada se ha predicho en nuestras vidas. Así como Jesucristo también dijo, no sabemos qué día, ni yo sé, dijo. Solamente el Padre sabe qué va a suceder en la vida de nosotros, en la vida de los demás, en la vida de cada uno de nuestros proyectos, de nuestras metas. Nosotros no podemos decir, ya fui, ya estudié y ya empecé y ya de una vez mañana ya consigo trabajo. No, todo es un proceso. Dios tiene todo un proceso. Tuvo un proceso para Jesucristo, no va a tener un proceso para nosotros, ¿cierto? Amén. Cuando Pablo nos dice en este capítulo, tranquilos, no se preocupen, se está refiriendo a algo bien especial. ¿Por qué lo dice no se preocupen? Porque Pablo sabe que igual las personas van a llegar a confundirlas, van a llegar a decir cosas, lo que está pasando hoy en día. Llegarán muchas personas diciendo que son del anticristo, que se van a levantar diciendo que Dios está haciendo milagros de una manera, de otra, tratando de confundir a la gente, tratando de llevarlos a otros lugares, haciéndolos tambalear. Eso está pasando. Pero Pablo, ¿qué les decía a esta iglesia? Decía, no se preocupen, porque yo sé que igual las personas van a llegar a confundirlos, pero yo sé que ustedes están preparados para eso, yo sé cómo recibieron la enseñanza, ustedes tienen la fe, la convicción, y nadie los va a contrariar, ni nadie va a hacer cosas que ustedes se confundan. Igual en este tiempo nosotros podemos decir, tranquilos iglesias, no se confundan. Si tenemos una buena preparación, si tenemos buenos cimientos, si nosotros estamos conscientes de que Dios a través del siervo nos habló y nos reveló la verdad, es porque eso es la verdad y nos tenemos que quedar con ellas. Tengamos templanza, tengamos carácter y no nos dejemos influenciar por nadie. Tengamos esa seguridad. Si dice Pablo en esa carta, no se preocupen, hoy nosotros como hermanos también podemos decirle, no se preocupen pueblo, porque van a llegar personas a las iglesias disfrazadas supuestamente, llegarán a hacer confusiones, a tratar de confundir a la gente para que se vayan y se desvíen por otro camino. Pero tranquilos, si tenemos un buen cimiento, una buena preparación, no hay por qué preocuparse. Entonces, como vemos el primer punto, o sea, no inquietarnos sobre lo que venga, ¿cierto?
No inquietarnos sobre lo que la gente está diciendo, ¿no? Ya por las cuestiones climáticas, etcétera, ya va a empezar, no. No inquietarnos, no preocuparnos, pero sí mantenernos en oración, en leyendo su palabra, ¿cierto? Teniendo comunicación con Dios, que si Él tiene la misericordia y nos revela cuándo es el día, bendito sea, ¿cierto? Pero hasta ahora no preocuparnos, no angustiarnos, sigamos viviendo nuestros días de la mano de Dios y así no nos preocuparemos. Ese sería nuestro primer punto, es decir, no inquietarnos, ¿cierto? Nuestro segundo punto sería de esta manera, pues, no dejarnos confundir, ¿cierto? No dejarnos engañar, porque hay muchas cosas que nos van a inquietar, nos van a engañar. Miremos el versículo 3 que nos dice. Dice, no permitan que nadie los engañe de ninguna manera. El día del Señor llegará después de que ocurra la rebelión contra Dios, que no sucederá sino hasta que aparezca el hombre perverso destinado a la destrucción. ¿Cierto? ¿Qué nos quiere decir Pablo? Que no se dejen engañar, ¿cierto? No puede decir, este día ya empieza el juicio final, no. O este día ya empieza, no. No nos dejemos engañar. No nos dejamos comer cuento, no dejamos meter los dedos en la boca. Para eso está la palabra, para eso está el conocimiento. Si escudriñamos la verdad, la escritura, miraremos que cada día nos va revelando cosas nuevas, nos va demostrando cosas diferentes. Por eso dice Pablo ahí, no permitan que nadie los engañe de ninguna manera. Él recalca esa forma, no permitan que nadie los engañe. No se dejen meter los dedos a la boca o como fácilmente lo harían a un niño. Pablo ya le estaba hablando a una iglesia que ya sabía, que ya conocía, ¿cierto? Que no se dejen engañar, que no se dejen hablar por diferentes palabras, ¿cierto? Entonces, no nos dejemos engañar. Para eso está la palabra, para eso está el conocimiento, para eso está el buscar, para eso está el consultar. Si no hubiera un diccionario no sabiéramos el significado de las palabras. Así mismo es la vida, ¿cierto? Dios nos dejó este gran diccionario que es la Biblia y sabemos cómo enfrentarnos a la vida, ¿cierto? Entonces no nos dejemos engañar por las circunstancias o por los problemas. Todo tiene su tiempo, dice. Por eso más allá dice, el día del Señor llegará, pero cuando ocurra la rebelión contra Dios, ¿cierto? Entonces, que no sucederá sino hasta que aparezca el hombre perverso, hasta que haya maldad, dice ahí, o sea, cuando aparezca todo lo contrario, ¿cierto? Cuando se acabe toda la paciencia, la gloria que Dios nos daba, entonces ya empieza la maldad, empieza a hacer cosas, y estamos viendo todo eso, miraremos que se está aproximando los días, pero no sabemos qué día, ¿cierto? No sabemos qué día van a ser niños, no sabemos qué día vamos a morir, ¿cierto? Todo eso no está predicho, entonces no permita que nadie nos engañe, si no, se tiene tantos días para morirse y estando sano, no nos dejemos engañar. ¿Cómo podemos conocer si un billete es falso? Para saber si es falso o si es verdadero, nosotros tenemos que haberlo tenido en nuestras manos. Tener el conocimiento de cómo es el billete falso. Tenemos que preguntar. Si nosotros no lo sabemos, hay personas que sí lo saben y esas personas nos pueden decir las características de un billete falso. Entonces ahí nadie nos puede engañar, nadie nos puede pasar un billete, fácilmente nos puede engañar. Así igual pasa con nosotros. Sabe que llegarán muchas personas a las congregaciones, a las casas, a los hogares, tratando de confundirnos. Pero si nosotros tenemos el conocimiento de la palabra, si nosotros aprovechamos a nuestros pastores, a nuestros líderes, que vengan y nos enseñen a través de ellas, entonces mire que nosotros, si tenemos buenos cimientos, es importante conocer mucho la palabra, estudiarla, pero estar con alguien que se la esté explicando. Y sobre todo, en oración, pedir que el Espíritu de Dios se la revele. Porque muchas veces o muchas personas leen la palabra de Génesis, Apocalipsis, pero solamente la leen, mas no lo han entendido, mas no la han estudiado. Es importante leerla, pero también entenderla, y para entenderla tenemos que pedir revelación del Espíritu Santo. Así sería la única forma en que venga una persona a tratarnos de engañar y nosotros con la verdad poderlos callar y poderles decir, ustedes no pueden. Exactamente. Así, entonces el primer punto pues era no preocuparnos, ¿cierto? No angustiarnos sobre lo que esté pasando o lo que va a pasar, ¿cierto? Nuestro segundo punto sería también decir no nos dejarnos confundir, ¿cierto? No nos dejarnos engañar por las circunstancias. Como dijo Evangelien, ¿cómo conocer un billete falso si uno no conoce el verdadero?
¿cierto? ¿Cómo uno conoce un billete falso si uno no conoce el verdadero? Fácilmente no se deja engañar. Así mismo, si uno conoce la verdadera palabra, no se podrá dejar engañar por otras cosas diferentes. Entonces, para seguir con nuestro tema sería el siguiente punto, que sería el mal está en acción, ¿cierto? Miremos en el versículo 7, que nos dice. Dice, el poder secreto del mal ya está en acción en el mundo. Solo falta que el que lo detiene se quite del camino. Versículo 8. Entonces aparecerá ese hombre maligno y el Señor Jesús lo matará en un solo soplo y lo destruirá con el esplendor de su llegada. ¿Cierto? La maldad va a tener su límite. Va a llegar. Dice, la venida del mal va a venir. Va a estar y está haciendo cierta acción. Poco a poco. Miren desde cuántos años viene esa carta. ¿Desde cuándo? Imagínense. Y dice que el mal, cuando el mal aparezca con toda su gloria, dice, porque hay alguien que lo detiene, ¿cierto? Hay alguien que lo detiene, hay alguien que pues la maldad está haciendo sus pequeñeces, pero no lo hace con su plenitud. Pero el día dice que el que detiene al mal, ¿cierto? Y él se glorifique con toda su gloria, ese día aparecerá Jesús y ¿cómo lo destruirá? Con toda su plenitud, ¿cierto? Así como el mal va a estar en toda su gloria, Jesús va a venir en toda su gloria y lo va a anular. Desde ahí va a empezar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vemos eso en nuestras vidas, ¿cierto? A veces nosotros decimos, no, tenemos tantos problemas, tantas dificultades, tantas adversidades. Cuando empezamos a conocer a Cristo, ¿cierto? Hay algo que nos quita y viene con toda su plenitud y nos muestra diferentes formas de solucionar los problemas, ¿cierto? Los problemas en nuestras vidas tienen un límite hasta donde nosotros lo permitamos. Cuando ya nosotros dejamos de permitirlo y conocemos de Dios, conocemos de Jesucristo, Dios viene con toda su gloria y dice, no, aquí ya puedes confiar en mí, puedes solucionar y puedes salir adelante, ¿cierto? Así como el mal tiene su límite, nuestros problemas también tienen un límite. No pueden destruirnos. Está en nuestras manos dejarnos destruir por nuestros problemas o abarcar y mirar esos problemas como una gran solución y sobre una gran bendición, ¿cierto? Así como dice, así como vendrá el mal con toda su gloria, también Jesucristo vendrá con todo su poder y anulará todo el mal. Así es Jesús en nuestras vidas. Estamos llenos de dificultades, problemas, viene Jesús y de una nos ayuda a salir. Así estemos de lo más peor. Nos dará Él, Jesús siempre nos va a dar la mano de diferentes formas. No va a llegar como algunas imágenes como ángel, no. Va a colocar personas y ellas se van a levantar. Porque Jesús las mandó, ¿cierto? Jesús las tomó y bueno, gracias a Dios coloca a esa persona para poder sobresalir, ¿cierto? Así mismo va a ser acá. Referente al tema, entonces, miremos cómo las circunstancias van sucediendo, paso a paso, ¿cierto? Primero, no inquietarnos. Segundo, darnos de conocer. Tercero, va a haber problemas, va a haber dificultades, pero siempre va a haber la gloria de Dios manifestándose en nuestra vida. ¿Quién le está dando largas al enemigo? Pues cada uno de nosotros. ¿Por qué está pasando esto? Está pasando estas cosas porque todo esto se está haciendo en la carne. Tal vez muchas personas dicen habérsele revelado la verdad, pero tal vez no lo hicieron en las fuerzas del Señor, en las fuerzas del Espíritu, sino que lo hicieron en sus fuerzas, en la carne. Y entonces cuando uno actúa en la carne, hace cosas que se quedan con ellas. Y tal vez uno piensa que eso es lo correcto, y eso es lo que enseña a sus ovejas. En cambio, cuando es la verdad, viene revelada a través del Espíritu Santo. Ahí sentimos que viene de parte de Dios. Eso solamente se lo consigue en oración. Mañana, tarde y noche dice, orad sin cesar. Cuando nosotros estamos completamente en oración, el Espíritu de Dios desciende sobre nuestras vidas y hace que esa verdad sea revelada. Así nosotros podemos dirigir a nuestras ovejitas. Pero lastimosamente hay personas que le dan largas al enemigo, hacen las cosas en la carne y por ende hacen desviar a las personas. Entonces, mire que muchas iglesias hoy están tan confundidas que no saben muchas cosas y niegan la presencia, unos del Espíritu Santo, otros de Jehová, otros de Jesucristo. Están tan confundidos que tal vez un día una persona en sus fuerzas se puso a pedirle a Dios que le revelara, pero
Sinceramente no fue una revelación de Dios. Quedó tan confundido que todo lo hizo en la carne y pensó que esa era la verdad y empezó a confundir a muchas iglesias. El enemigo estaba ahí, el enemigo no descansa, él da vueltas, encontrando un lugar en donde meterse, y tal vez estas personas le dieron esa oportunidad de ser confundidos, y también ellos dejaron confundir a las demás personas. Por eso dice Dios, la revelación la obtienes a través de la oración y a través del conocimiento. Quien no tiene estas dos armas está totalmente expuesto a que venga el enemigo, lo confunda y confunda a los siervos que tiene a su cargo. Entonces, vamos viendo un proceso indiscutible, ¿cierto? Entonces, ahora miremos otro punto importante también, aferrarnos a la verdad, ¿cierto? Entonces miremos de ahí del versículo 10, que nos dice, por maldad, ¿quién por maldad? Satanás se refiere ahí, por maldad, él hará todo lo que pueda para engañar a los que están perdidos, porque no aceptaron amar la verdad para ser salvos. Versículo 12. Entonces, todos los que no quisieron creer en la verdad y que disfrutaban haciendo el mal, serán condenados. ¿Qué les dice ahí Pablo? Le dice, el enemigo vendrá y seguirá engañando a los que ya están perdidos, a los que ya están engañados, ¿cierto? Los seguirá engañando aún más, ¿cierto? Y si miramos el versículo que me salté, el 10, dice, el 11, perdón, por tanto, por tanto, Dios les envía un poder engañoso que actúen en ellos y los haga creer en las mentiras, ¿cierto? Entonces Dios está permitiendo a los que ya están engañados que se sigan engañando más, porque Él ya tuvo el proceso de mostrarles la verdad anteriormente. Es decir, ya les mostré la verdad, no quisieron creer, sigan engañados. Y más encima, si bien el que predice ahí Pablo que va a venir el engañador, ¿cierto? El que va a venir a engañar a la gente, los va a engañar aún más. Si uno no conoce la verdad totalmente, y si no quiso creer la verdad, entonces Dios ya va a decir, no, ya los voy a pedir que sigan engañándose, ¿cierto? Y más en el 12 dice, y que entonces todos los que no quisieron creer en la verdad y que estaban haciendo el mal serán condenados. Mire lo complicado que se va volviendo la situación, ¿cierto? Primero le dicen, no teman, ¿cierto? No teman a ser engañados. Después ya les dice, eh, pues, que miren que lo que conocieron, ¿cierto? En el segundo tema, miren el conocimiento que recibieron, ¿cierto? Después le dice, va a venir una persona a engañarlos. Y después, en ese punto que ahora les dice, ahora todos los que no quisieron creer en la verdad, pues lástima, se condenaron. Ya les mostré mi verdad, ya no quisieron, les voy a seguir que sigan velados y sigan siendo engañados y ahora los van a ser condenados. ¿Cierto? Dios nos da una oportunidad en nuestra vida de decir, ya les doy a conocer, tiene un tiempo límite de decir, bueno, hasta este tiempo les voy a dar a conocer mi verdad, y hasta ahí va a ser mi punto, y después va a decir, no, ya no quisieron, pues ya, ahora viene el que los va a engañar de verdad, y no, pues ya tampoco quisieron creer ahí, entonces, y después ya el enemigo ya viene con con todo su poder y gloria, dice, a engañarlos hasta con la misma palabra, dice, no, por allá vámonos, por allá nos fuimos. Y hasta el mismo Dios dice, no, pues ya no quisieron creer en lo mío, te siguen creyendo en las mentiras de allá. Pero ya al final ya les dice de ese versículo 12, entonces todos los que ya no quisieron creer, pues que se condenen. Así, así con la palabra de Dios diría así, ya no me quisieron creer, váyanse, pues por donde se fueron, ya qué puedo hacer, ¿cierto? Entonces el tema principal de hoy sería no dejarnos convencer de las mentiras, ¿cierto? Si aferrarnos, como dije en en el último punto, aferrarnos a la verdad. Por eso dice, la verdad nos hará libres, ¿cierto? Entonces, el conocimiento, al conocer las cosas, como decía el referente Liliana, que cómo conocemos un billete falso del verdadero, conociendo, sabiendo cómo es el verdadero y cómo es el falso, ¿cierto? Sabiendo cómo es la palabra de Dios y cómo es la palabra que nos ha enseñado. Para eso está la palabra, no nos dejemos convencer de otras cosas diciendo que aquí debo vestirme al revés los domingos. No, si usted no le dice, si la palabra no lo dice, no lo haga, ¿cierto? No se dejen convencer, la palabra ya está por años ahí. No hagamos por cosas nuevas que no aparecen, ¿cierto? El mal va, el mal va a aparecer, el mal está en cada situación que nosotros estemos.
Dice, el mal actuará hasta la persona que lo detenga. ¿Quién no sabemos, quién permitimos si el mal actúa en nosotros o no? Nosotros mismos, ¿cierto? Así que permitamos que la verdad, la gloria de Dios esté con nosotros y no nos dejemos engañar. Tener el conocimiento presente, tener la palabra siempre presente. Así que la enseñanza de hoy es decir que Dios, permita que Dios actúe en su vida y que no permita que palabras engañosas las engañen, ¿cierto? Bueno, hermanos, a través de este estudio, hoy nos deja una enseñanza muy importante. No te dejes engañar, no dejemos que nos engañen. Pues quien tiene buenos cimientos, quien tiene el conocimiento, quien tiene el carácter, quien tiene la templanza, jamás podrá venir el enemigo a confundirlo. Igual pasa con nuestra vida. Podríamos decir que de ti, de mí, depende, de tu actitud, de la mía, depende que muchas personas no se pierdan. Porque muchas veces podremos tener el conocimiento, pero nuestra actitud hace que las personas no lo crean. Entonces, de nuestra actitud depende, o los llevas hacia el conocimiento verdadero o los confundes. Porque hay muchas personas que tienen el conocimiento, tienen esa convicción para llegar hacia las personas, pero muchas veces la actitud no los deja llegar, no los deja convencer porque hay personas que son como muy radicales o tal vez muy fanáticas, podríamos decir. Muchas personas nombran tanto al diablo que le dan más importancia al diablo que al mismo Dios. Entonces, si nosotros tenemos al Espíritu de Dios en nuestro corazón, si ya se nos ha sido revelada la verdad, entonces vamos nosotros con esa actitud positiva de que vamos a rescatar esas almas que Satanás las tiene atrapadas. Esa es la única manera. Entonces, para el día de hoy, vámonos convencidos de que Dios ya reveló la verdad en nosotros, que creemos en Padre, Hijo, Espíritu Santo, que nuestro Señor Jesucristo vino para salvarnos del pecado, para salvarnos de Satanás, de todas esas cosas. Entonces, nosotros debemos dejar que actúe en este momento la presencia del Espíritu de Dios para que no haya más confusión y para que otras personas también salgan de esa confusión. Para el día de mañana, hermanos, los esperamos con otra enseñanza y los dejamos con esta enseñanza de hoy y que Dios los bendiga. Amén. Miramos cómo Pablo empieza a hablar, diciendo que queremos hablarles sobre la venida de Cristo y el momento en que nos encontremos con Él, ¿cierto? Él empieza a aclarar esa forma. Y si miramos el título que tiene el versículo 2, dice el líder maligno. No sé si en otros versículos no sé qué tengan, pero el mío tiene un líder maligno, ¿cierto? Y mire cómo comienza el versículo 1. Dice, hermanos, queremos hablarles sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él no dice, voy a hablarles del líder malo. Encontremos con él. Empieza aclarando eso, dice. Que le dice a los hermanos que va a hablar sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. Les va a especificar nuevamente, les va a decir cómo va a ser esos días. Porque Jesús ya les había explicado cómo iban a ser esos días. Iban a ser llenos de calamidades, ¿cierto? Va a haber discordias, problemas, ¿cierto? Va a haber confusión antes de venir la venida de Jesucristo, ¿cierto? Entonces, ¿cierto? Es como irreverente el título también, pero da conforme, vamos viendo por qué. Miremos el versículo 2 que nos dice, les pedimos que no se preocupen ni se inquieten fácilmente, ni tengan miedo si oyen decir como si fuera una profecía o un mensaje que el Señor ya regresó. Tampoco hagan caso si les escriben una carta diciendo falsamente que es de parte nuestra. ¿Sí miran? Miran cómo habla hablando un tema importante, un tema interesante también, sobre antes de la venida de Jesucristo y durante y después de la venida de Jesucristo, ¿cierto? Aquí Pablo ya nos empieza a decir que tengamos cuidado sobre los líderes que se van a poner, ¿cierto? Miremos el capítulo 2, versículo 1, que nos dice, hermanos, queremos hablarles sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y el momento en que Pablo a lo referente dice que les pedimos que no se preocupen ni se inquieten, que no se angustien sobre la venida de Jesucristo, que no le pongamos peros, como se dice en la vida, ¿cierto? Así que
no se inquieten fácilmente, no se preocupen si por ahí empiezan a decirles, ya va a venir el anticristo, ya va a venir Jesucristo, etcétera, ¿cierto? No nos dejemos confundir. La palabra no tiene especificadamente el día exacto cuando va a venir Jesucristo.